¿Sabían que el 70% de los cultivos de todo el mundo dependen en alguna medida de la polinización que hacen las abejas para producir frutas y verduras? Sin ellas no existirían manzanas, peras, almendras, paltas, tomates y un montón de otras frutas y verduras. En el mundo existen más de 20.000 especies de abejas, pero la gran mayoría conocen solamente a una, que se llama Apis mellifera, que es la que produce la miel que muchos consumimos. Existen abejas de todo tipo. Existen abejas negras, verdes, azules. Existen abejas que no tienen aguijón y no te pican, y existen abejas que te pican y duele. Existen abejas que hacen sus nidos en la tierra, otras que lo hacen en los árboles, otras que viven en comunidades, y también existen abejas que son solitarias. Sin embargo, tengo una mala noticia para contarles. Gran parte de estas especies de abejas están desapareciendo y muchas ya entraron en extinción. El mundo está atravesando una profunda crisis de biodiversidad, debido a que las poblaciones de algunos insectos que son clave para la producción de alimentos están disminuyendo drásticamente. El uso de agroquímicos y también el reemplazo de hábitats naturales por cultivos agrícolas son algunos de los principales motivos que están ocasionando esto. Entonces me pregunto, ¿cómo vamos a hacer si esta crisis se profundiza para aumentar en un 70% la producción de alimentos y abastecer a las más de 9.000 millones de personas que vamos a ser para el año 2050 de acuerdo a las Naciones Unidas? Hace un tiempo empecé a explorar el mundo científico, porque en el 2016, 3 años atrás, fracasé emprendiendo. Fue un golpe muy duro, pero que me permitió reflexionar y pensar y darme cuenta que el propósito de la empresa en la que estaba trabajando no me llenaba del todo. Tenía ganas de emprender de nuevo, pero quería que esta vez fuera distinto. Tenía ganas de trabajar todos los días de mi vida por algo que, si funciona, genera algún tipo de impacto positivo en el mundo o agrega algún granito de arena a resolver algunos de los desafíos más grandes que tenemos en la humanidad. Decidí explorar el mundo científico, un mundo en el que yo no conocía absolutamente nada. No tenía ni amigos, ni familiares, no sabía nada. Y eso era lo que más me motivaba, me despertaba como esa curiosidad, saber qué estará pasando ahí. Entonces decidí empezar a juntarme a tomar cafés con muchos científicos. Y me sorprendí enormemente. Conocí personas que dedican todos los días de su vida, con mucha pasión y muchas veces con pocos recursos, a estudiar temas muy importantes para la vida. Por ejemplo, conocí a unos científicos en Tucumán que desarrollaron un proceso biotecnológico para que a partir de bacterias produzcamos celulosa y podamos reducir el impacto ambiental que tiene la deforestación. También conocí a otro científico que había desarrollado una tecnología que se llama nanovehículos, que se utiliza para reducir considerablemente la cantidad de agroquímicos que se necesitan para controlar a las plagas en la agricultura. Y en esos cafés conocí a Pedro y a Agustín, que son dos investigadores del CONICET que hace más de 10 años se dedican a estudiar a las abejas y a la polinización de cultivos. Pedro Negri es biólogo, es investigador y hace más de 10 años se dedica a estudiar el sistema inmunológico de las abejas en la Universidad de Mar del Plata. Hizo un doctorado sobre eso. Por otro lado, Agustín Sáez también es biólogo y hizo un doctorado estudiando la polinización de cultivos en Bariloche, en la Universidad Nacional del Comahue. En esos cafés también conocí a otra persona que se llama Walter Farina. Walter, hace más de 20 años, se dedica a estudiar cómo funciona el cerebro de las abejas. Sí, escucharon bien. Hace más de 20 años dedica todos los días de su vida a estudiar cómo funciona el cerebro de las abejas. Lo hace
en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿No? Las abejas van a buscar polen y néctar en las flores. Y no van a todas las flores por igual. Van a algunas que les interesan más porque tienen más recursos. Tienen quizás más néctar que otras. Y eso es un desafío al momento de polinizar las plantas porque, por ejemplo, los cultivos de arándanos, las flores tienen poco néctar y a las abejas no le atrae ir a polinizar esa flor que necesita de las abejas para producir arándanos. Entonces Walter encontró una manera de condicionar la memoria de las abejas para entrenarlas a que vayan a polinizar flores de arándano y que no se distraigan con otras flores a través de la alimentación de lo que le da de comer a las abejas. Algo similar al condicionamiento, no sé si conocen el de Pavlov con el del perro. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuanto más polen se deposita en una flor, más semillas va a producir el fruto. Y cuantas más semillas, más grande va a ser ese fruto. ¿Vieron cuando van a la verdulería y ven una manzana chica y una manzana grande? Si vuelven a sus casas y cortan esa manzana a la mitad, van a ver la cantidad de semillas que tiene. La manzana más chica va a tener menos semillas que la manzana más grande. Y eso tiene que ver con que antes de esa manzana había una flor y las abejas depositaron menos polen que en la manzana más grande. Lo mismo pasa con los kiwis. ¿Vieron? Cuando cortan un kiwi a la mitad, tiene semillas negras. El kiwi más chico va a tener menos semillas que el kiwi más grande. Y eso tiene que ver, de vuelta, con la cantidad de polen que depositaron las abejas en la flor que existía antes de que nazca el kiwi. O con las frutillas, cuando ven una frutilla un poco deforme, bueno, eso tiene que ver en general con una mala polinización. La polinización es un proceso biológico fundamental para la vida. Es un proceso complejo, pero estudiar la interacción entre los polinizadores y las plantas nunca tuvo tanta relevancia en la historia de la humanidad. Y en Argentina tenemos a algunos de los mejores científicos del mundo trabajando en este tema. Sin embargo, aunque no lo crean, gran parte de los productores agrícolas no los conocen, no saben ni que existen. Entonces me pregunté, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos conocimiento que no llega a la vida de las personas? Y empecé a estudiar un poquito cómo pensaban los científicos, cuál era el propósito de los científicos, cuál es su para qué, ¿no? Y encontré una respuesta, un patrón en esa respuesta bastante simple con el cual probablemente muchos científicos que están aquí hoy presentes coincidan. Los científicos llevan a cabo todos los días de su vida una tarea muy noble, la de expandir la frontera del conocimiento. ¿Qué significa eso? Significa responder preguntas que no fueron respondidas y también continuar con investigaciones que fueron inconclusas para entender factores importantes en la vida. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque esperan que algún día ese conocimiento impacte en la vida de las personas. Y fue ahí cuando encontré un paralelismo entre su propósito y lo que yo estaba buscando como emprendedor, que quería armar una empresa que generara un impacto positivo en el mundo. Entonces dije, ¿podrán coexistir el mundo de los emprendimientos con el de los científicos? ¿Podrán ser las empresas un vehículo a través del cual aumenten las probabilidades de que ese conocimiento impacte de forma positiva en el mundo? En Argentina tenemos muchísimos científicos, muchos más de los que les mencioné, hay de todos los colores. Tenemos la mayor cantidad de científicos per cápita de Latinoamérica y más del 70% de ellos trabajando en ciencias de la vida. ¿Qué significa eso? La biotecnología, entre otras cosas. Además, tenemos una historia que nos acompaña, con 3 premios Nobel de ciencia. Y además, por último, tenemos también empresas en la industria de biotecnología con desarrollos de primer nivel mundial en farma, alimentos, energía y agro.
Pero que tengamos todo esto, para mí no es suficiente. Porque que el conocimiento científico quede publicado en un artículo académico es importante, pero no es suficiente. Porque no llega a la vida de las personas. Y este es un problema que tenemos en Argentina, pero también está en muchos otros países. Y hoy les quiero proponer una solución que tiene un potencial de transformación gigante. Pero depende de cada uno de ustedes que eso pase. Necesitamos personas que se junten con los científicos e intenten cambiar el mundo. Necesitamos emprendedores que se animen a meterse en ese mundo llamado biotecnología. Les quiero proponer también otra cosa, que se acerquen a la ciencia, que sean más curiosos, que salgan de su zona de confort y que se junten a tomar un café, como lo hice yo hace 3 años con científicos, y les pregunten, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo te puedo ayudar para que ese conocimiento impacte de forma positiva en la vida de las personas? Después de conocer a Pedro y Agustín, juntos armamos una empresa que se llama BeeFlow. BeeFlow aplica conocimiento científico en la polinización que hacen las abejas para aumentar la producción de alimentos de forma sustentable mientras resguardamos la salud de las mismas. En esta aventura decidimos sumar a Walter Farina porque considerábamos que su conocimiento científico específico sobre cómo entrenar a las abejas era fundamental para hacer más eficiente la polinización y aumentar la producción de alimentos. Junto a él armamos una empresa que se llama TUI. En los últimos 3 años pudimos validar que el conocimiento científico argentino en este tema tiene un potencial de impacto enorme a nivel global. Trabajando con más de 10 empresas en Argentina y en Estados Unidos, pudimos aumentar entre un 20 y un 90% la cantidad de kilos producidos por hectárea en cultivos de kiwis, almendras, arándanos y frambuesas. Y lo hicimos comparando la manera tradicional de polinizar un cultivo con la nuestra. En BeeFlow alimentamos a las abejas con moléculas orgánicas para fortalecer su sistema inmunológico. Y eso nos permite que las abejas estén más fuertes para polinizar los cultivos más desafiantes, que son los que florecen en el invierno. En Argentina, en julio y en agosto, los cultivos de almendras y arándanos, por ejemplo. También alimentamos a las abejas con otras moléculas para entrenarlas a que vayan a flores específicas y aumentar su eficiencia al polinizar las plantas. Y por último, estudiamos de qué manera podemos ubicar las colmenas de forma estratégica para maximizar la interacción entre las plantas y los polinizadores y que así se maximice la producción. De hecho, hace poco conseguimos un gran hito para nuestra empresa. Driscolls, la empresa más grande del mundo en producción de frutillas, arándanos y frambuesas, decidió empezar a polinizar sus cultivos en California, en Estados Unidos, con el conocimiento científico argentino. Además conseguimos otro hito muy importante, que fue nuestro primer artículo científico. Y fue una demostración de que las empresas también pueden acelerar el desarrollo de ese conocimiento. Y yo estoy ahí como coautor junto a Pedro y Agustín, un licenciado en Administración de Empresas en una revista académica internacional sobre polinización. La verdad, nunca me lo hubiese imaginado. Las empresas son quizás el mejor vehículo para transferir el conocimiento científico a la vida de las personas. Las empresas pueden transformar realidades, pueden acelerar el conocimiento científico mucho más de lo que muchos creen. Faltan emprendedores que se animen junto a los científicos a generar empresas de base científica. Porque científicos con ideas en el mundo sobran. Y muchos están acá con ustedes, sentados al lado suyo. Faltan emprendedores que se animen a trabajar junto a ellos para intentar cambiar el mundo. Muchas gracias.